Periscopio, Observando Literatura, les da la bienvenida a esta emisión, en la cual don Homero Carballo Oliva nos va a comentar sobre el género de microficción. Muchas gracias, mi querida Ana. Un gusto estar en Periscopio para hablar de literatura, que es un tema que nos apasiona a todos nosotros, ¿no? Así que aquí estoy disponible para sus preguntas. Muy bien. Gracias por aceptar y por su disposición. Don Homero, ¿por qué la minificción es un género literario? Ajá, esa es la gran pregunta. To be or not to be, ser o no ser. Esa es la cuestión. Es una pregunta que ya se la viene discutiendo desde hace varias décadas atrás y seguramente se seguirá discutiendo por un tiempo más. Edmundo Valadez, escritor mexicano y fundador de la inolvidable revista El Cuento, él cita a un escritor colombiano, a Laureano Puerta, que hace muchos años atrás en Barranquilla, en su ciudad, en Colombia, publicó un curioso manifiesto que, entre otras cosas, señala lo siguiente. Dice que el microcuento o minificción está concebido como un híbrido, un cruce entre el relato y el poema, y así el minicuento ha ido formando su propia estructura. Apoyándose en pistas certeras, se ha ido despojando de las expansiones, de las catálisis, creando su propia unidad lógica, amenazada continuamente por lo insólito que lleva guardado en su seno. La economía del lenguaje es su principal recurso, que revela la sorpresa o el asombro. Su estructura se parece mucho a la del poema. Por eso mismo, muchos microcuentos están narrados en lenguaje poético, pero eso sí, tienen un final de puñalada. El cuento, pues, se ha ido domesticando con los años y se ha convertido en una sucesión de palabras, a veces sin encantamientos, es decir, demasiado texto, ¿no es cierto?, demasiado académico. Y es por eso, creo yo, estas ya son mis palabras, que aparece el microcuento para liberar al cuento de sus ataduras. El minicuento, minificción o microrelato libera al cuento de las ataduras. Creo que algunos estudiosos, amigos míos, Raúl Brasca, Violeta Rojo, y otros apuntan a que sí es un género literario, y otros apuntan a que es más bien un subgénero del cuento. Creo que por ahí andamos. Bueno, pero independientemente de esto, tiene elementos característicos. Dígame cuáles serían estos elementos que caracterizan a la minificción. Sí, tiene, sin duda alguna. No, la microficción es el fantasma de la narrativa y los lectores somos del lugar de sus apariciones. Está y no está, aparece y desaparece en sorprendentes epifanías que asombran, conmueven o exterminan al lector. Por eso mismo es la quimera, un fantástico cruce entre la narrativa y la poesía. En la microficción, querida Ana, no interesa tanto lo que se escribe como lo que no se escribe. ¿Por qué? Porque importa mucho más lo que se deja de decir, lo que se sugiere. Allí está el verdadero universo narrativo de la microficción, en lo que se sugiere, ¿ya? Eso creo que es muy importante de decirlo. Ahora, lo otro, el minicuento contemporáneo echa mano de todo lo que puede. Aprovecha las leyendas, los mitos, los clásicos de la literatura, el teatro, el cine, la religión, todo le sirve para comprometer al lector en una lectura intertextual, en la que están presentes la parodia, el aforismo, la fábula, la parábola, el epitafio y, por supuesto, el poema. Incluso el título, Anita, es parte sustancial del texto, pues a veces el título llega a redondear la historia contada. Las microficciones son como Dios, están en todas partes y en ninguna en particular. Pueden estar en los noticieros, en los libros, en las enciclopedias, en los libros sagrados, en las conversaciones cotidianas, en los epitafios, en los cementerios, en fin. Pueden estar en muchísimos lugares. El asunto es que el escritor tiene que tener la genialidad de
de descubrirlos. Por eso justamente es que yo alguna vez he definido que la microficción es la poética del ingenio y del riesgo. Es decir, el escritor de microficciones arriesga todo en un tiro de dados, en una sola jugada. Ahí lo arriesga todo. Y, sin embargo, la microficción, el microrelato, el minicuento, el microcuento no sería tal sin la complicidad del lector. Necesita la complicidad del lector. Es decir, el lector de microficción, de microrelato, de minicuentos, tiene que ser una persona que conozca de todos esos elementos característicos de la microficción. Es decir, me refiero a que tenga una amplia lectura y cultura en religión, en mitología, en otros libros, en temas, etcétera, etcétera. Bueno, y si la minificción son estos textos breves que se entrecruzan con otros géneros como la poesía, el relato, el ensayo, incluso hasta el teatro, ¿por qué existe un auge de microrelatos en Hispanoamérica? Bien, sí, yo creo que eso se debe a un hecho fundamental. En Hispanoamérica tenemos una larga y fecunda tradición cuentística. Es decir, hemos tenido extraordinarios cuentistas desde hace un par de siglos atrás. Cuentistas que sin duda alguna le han dotado al cuento en español de una extraordinaria fortaleza. Entonces era pues lógico que como un heredero natural del cuento aparezca el microcuento. ¿Por qué? Porque el microcuento de alguna manera ya se venía escribiendo, ¿no? Pero no reconocido como tal. Es decir, en muchos textos, en muchas novelas, en muchos poemas, en muchos cuentos mismos, estaban escondidos los microcuentos, a veces como hijos ilegítimos, ¿no es cierto? Porque de pronto usted lee una novela y en un capítulo, en un párrafo, ¡tan!, aparece un microcuento. O de pronto lee usted un poema y ese poema bien puede ser una historia, es una historia contada y por lo tanto pues es una microficción. O está leyendo un cuento y usted dice, este cuento de pronto se podía resumir en 2 líneas. Y las dice usted las 2 líneas y ahí está el cuento. Por eso es que yo alguna vez dije que el microcuento es el fantasma de la narrativa. Aparece y desaparece, ¿no es cierto? Y nos asusta en el lugar menos pensado. Bueno, pero mire, según Cortázar, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por un knockout rotundo. Entonces, el microrelato, ¿cómo obtiene su triunfo? Obtiene su triunfo de la sorpresa extrema. El microcuento tiene que ser como la picadura de un alacrán en una noche oscura. Es decir, sabemos que algo nos picó, pero ese instante es imposible saber qué fue lo que nos picó. Estamos adoloridos, estamos golpeados, pero aún no sabemos qué fue lo que nos picó. Por eso, tanto el lector como los escritores debemos estar, cuando leemos un microcuento, debemos estar atentos a la fantasía, al humor negro, a lo absurdo, a lo perturbador, a lo histórico, a lo religioso, a lo mágico, a lo rutinario, a lo asombroso, en fin. En cada instante del día sucede una pequeña historia. Nuestras vidas son la suma de esas historias, de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, escritores, depende pues cómo lo contemos, cómo descubramos que nuestra vida también puede ser una sucesión de microcuentos, de microficciones, ¿no? Y Cortázar tiene razón. En el cuento los escritores ganamos por knockout, ¿no? Y en el primer asalto. En el microcuento se trata de ganar en el primer segundo. O sea, ni bien el árbitro dé la orden para empezar la pelea, hay que noquearlo. No hay que dejar que el rival no nos mire siquiera a los ojos. Hay que tumbarlo antes de que sepa quién lo tumbó. Bueno, pues con esta fuerza y este ímpetu que hay en cada microficción, esperamos que nuestra audiencia puedan disfrutar de 25 autores de distintas partes del mundo, externando sus microficciones de propia y viva voz. Gracias por ser nuestro padrino y permitirnos
hacer esta breve entrevista para poner en contexto a nuestra audiencia sobre la minificción como un género literario. Muy amable, don Homero. Le mando un fuerte abrazo de letras hasta Bolivia. Pues lo recibo con mucho cariño y un abrazo a todas las personas que nos están escuchando y un cariño muy especial a ti, a Santiago y a Periscopio. Hasta siempre. Gracias.